Para clausurar, primero, una gratitud a todos por haber venido y por estar aquí en un tema tan importante para nuestro país. Gracias a todos los delegados internacionales. Voy a hacer las conclusiones mediante un recorrido muy rápido por todo el evento, resaltando los puntos más que a nuestro juicio han sido los que más relevancia han tenido en cada una de las conferencias. Primero que todo, les cuento que los organismos de dirección estuvieron reunidos con el señor viceministro de Protección de Salud, la Procuraduría y la Contraloría el día miércoles 28 de octubre y allí se trataron los siguientes temas. Voy a contar esto porque hubo alguna observación de un asistente en el por qué al ministro aquí no se le habían dado detalles de los problemas de flujo de recursos y les aclaro que eso fue tratado previamente en sesión de trabajo con los viceministros, Procuraduría y Contraloría. Los temas tratados allí fueron flujo de recursos en lo que tiene que ver con los recursos no POS, la deuda que nos tienen las entidades departamentales. Se hizo una definición por departamentos de los más problemáticos y los conceptos que más están agravando la cartera de las solidarias y el impacto en el patrimonio. Segundo punto, la cartera antigua que tienen las entidades territoriales de carácter municipal y su imposibilidad de recobrar a través de los gobiernos actuales. Se hizo un reconocimiento del mejoramiento del flujo de recursos ordinario que se tiene en la actualidad, pero en una monitorización que hace Gestar Salud de manera sistemática y periódica, se identificó que faltaban por girar unos recursos en la sesión de trabajo. Inmediatamente fue detectado el problema y se solucionó de manera inmediata. Al día siguiente habían ordenado el giro de los recursos hacia todos los municipios del país. En el tema de base de datos se reconocieron los avances. Se identificó un remanente en el cual existen glosas que las EPS podemos ayudar a solucionar y que las normas nos limitan nuestra inmersión en lo que es la base de datos. Y por eso se ha solicitado que sean estas glosas aceptadas o que le permitan a las EPS hacer directamente las correcciones, la cual también fue acogido por el Ministerio. En cuanto a la siniestralidad, se hizo un recorderis de lo que es los crecientes patologías de alto costo en los diferentes departamentos, el comportamiento, la presentación de evidencias en los cambios de incidencia que registramos las EPS cuando son afiliados que vienen de continuidad diferente a los afiliados que vienen en las ampliaciones de cobertura, en la cual se demuestra que las alcaldías o las secretarías de salud generalmente nos hacen selección adversa. Entonces allí se demostró la variación de 4.6 en incidencia de patologías de alto costo con afiliados de continuidad y que pasa a 10.4 cuando son ampliaciones de cobertura, lo cual está evidenciando la selección adversa que hacen ellos. En cuanto a la siniestralidad, se tocó el preocupante tema del fondo cuenta de alto costo, el cual para las empresas afiliadas a Gestar Salud tiene en este momento un impacto de 19 mil millones de pesos que tenemos que girar, lo cual impacta en el 43% del patrimonio. El gobierno reconoció que no había revisado el tema y que lo va a revisar. Se pidió también que se separara la operación dentro de la cuenta del régimen subsidiado al régimen contributivo o que se aplazara la del subsidiado. Ustedes fueron testigos también de que en el panel que se hizo con el ministro, él también se quedó comprometido a revisar. La posición dominante de alguna asociación de hospitales, tengo que aclarar el nombre, no lo hice en su momento, pero recibí el reclamo de la Asociación de Clínicas y Hospitales porque podía ser interpretado que eran ellos y no es la Azoralda, que es la Asociación de Hospitales de Risaralda, y sobre todo también la de Antioquia, que
presionan para que los valores de capitación sean mayores y adicionalmente a eso la posición dominante se evidenció en algunos precios específicos que se están teniendo que contratar con la red pública y privada a unos valores exorbitantes y que por ser un solo prestador que hay en esa región no hay nada que hacer y nosotros los aseguradores tenemos que asumir ese costo, los cuales nos desfinancia. Ya en el recorrido por todas las conferencias, que fue cuando ya empezó el Congreso, como le decía, voy a resaltar solamente frases de cada exposición. La doctora Gina Magnolia Riaño resaltó sobre la necesidad de simplificar, a esta edad ya los ojos son necesarios, los ojos anexos. Simplificar la normatividad para que sea más fácil la operación. El doctor Roberto Semperti, que a través de su delegado Gerardo Alfaro, resalta que el 20% de la población de América Latina no tiene protección efectiva de la salud, no es un problema solamente colombiano y que el primer nivel necesita ser fortalecido. El doctor Willy Wood de la AIM presenta la protección social como una necesidad económica para alcanzar la prosperidad y el crecimiento de todos los países y adicionalmente que las soluciones privadas para complementar el papel del Estado son necesarios y que el modelo mutualista es importante utilizar allí, contemplarlo por parte de los gobiernos para que las personas que tengan capacidad de pago puedan comprar los servicios no POS y aquellos que puedan optar por figuras mutuales en donde se dé el principio de solidaridad también se pueda ser contemplado. El doctor Diego Palacio Betancourt, ustedes estuvieron presentes, hay un reconocimiento de la necesidad de acelerar el flujo de los recursos, de la velocidad del flujo de los recursos, es partidario de girar directamente a las EPS del subsidiado y también aclara que se giraría directamente a los contratos de capitación hacia los prestadores. Eso, según él, y nosotros estamos de acuerdo, desestimularía la forma de contratación por capitación, lo cual es necesario hacerlo en este momento. Que el Ministerio va a adoptar excepciones de inconstitucionalidad para solucionar aquellas restricciones que todavía tiene la norma en operar el régimen subsidiado a partir de municipios. Eso, según él, garantizaría el acceso a nivel de cobertura nacional. Y contempla la posibilidad de fuentes de financiamiento adicionales, como la ley de juegos que está por aprobarse, que generaría, según él, 200.000 millones de pesos adicionales. El doctor Marcel Smith de la IM hizo un recorrido por todos los países europeos sobre la forma en que se han solucionado los temas de derechos y deberes de los gobiernos. El doctor Juan Carlos Ramírez de la CEPAL hizo mención sobre la ineficacia de la recaudación de impuestos, lo cual debilita el financiamiento de la salud y que en la región de toda Latinoamérica es un consenso y una tendencia a hacer que el derecho de la salud se haga explícito en contenidos. El doctor Aquiles Arrieta hizo varias participaciones, pero él mencionaba algo que voy a resaltar porque no se lee fácilmente en la sentencia. Dice que la orden de la Corte es que se cumplan las normas y que la única forma de no cumplirla es que bajo ninguna forma se pueda cumplir. Que no puede ser no cumplida por ineficiencia en la gestión de los actores o por falta de control. Yo creo que eso es fundamental, esa aclaración, y algo que honestamente me confundió, que él decía que niños, según el sentido constitucional, es todo individuo menor de 18 años, y la CRES dijo 12 años y así proyectó el plan y así proyectó la UPC, eso nos preocupó. En cuanto al panel que fue ayer en la mañana, se hicieron unas presentaciones de los viceministros y luego el contrapunteo de los actores. Allí fue importante las conclusiones de que hay que unificar la forma de recobrar a las entidades territoriales en el caso del no POS.
El viceministro técnico decía que no es posible financiar el 100% de la población y que preocupaba de parte de la sentencia los plazos y las fuentes de financiamiento. Se hicieron unas preguntas de los actores que por qué en otras ocasiones, como cuando el sector energético, el sector bancario necesitó de inyección adicional de recursos, ¿por qué sí se dio y ahora que el sector salud necesita, por qué no se identifican fuentes anexas? Entonces, que no debe resultar tan fácil el discurso de que no hay dinero, simplemente buscar fuentes y un acuerdo social diferente. En el tema de las preguntas, se hicieron unas preguntas que no se alcanzaron a pasar. Les quiero decir al auditorio que todas estas van a estar consignadas en las memorias y hemos pedido a los actores que lo cumplan. En el día de hoy no voy a contar porque pues lo acabamos de revisar, no voy a hacer mucho énfasis en ello. Creo que el panel de hoy fueron las medidas complementarias, adicionales. Creo que han quedado suficientemente explícitas en la mañana. Y simplemente, y para darle paso al doctor Cristian Jaquier, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer todos los actores por garantizar eficiencia, eficacia y efectividad, las tres palabrejas estas que son bastante importantes, sus diferencias, es necesario. No podemos seguir manejando los recursos y las obligaciones tan, perdonen la expresión, tan olímpicamente o tan ligeramente, y cada actor tiene que ser responsable de su papel, de los recursos a cabalidad, incluso el mismo gobierno. El esfuerzo de los gobiernos tenemos que reconocerlo, hay ajustes ya, pero se hace necesario los ajustes faltantes, hacerlos muy rápido, porque en el caso de los aseguradores podemos entrar en problemas de iliquidez. Y lo que ya para finalizar, una frase o una reflexión que hacía el doctor Fernando Ruiz, y es que no podemos estar reduciendo el tema de derechos al tema listados POS. Hay una necesidad de complementariedad con otras acciones, con otros planes tipo salud pública, con otras intervenciones e incluso intervenciones que no son del sector, son intersectoriales. Yo creo que con este congreso hemos tocado los puntos más importantes que eran necesarios para la sentencia. Lo hemos traído a la región, hemos compartido con todos ustedes. No me queda más sino agradecerles a todos su asistencia. Y yo sé que de aquí en adelante, cuando salgan a sus trabajos, van a estar recordando algunos puntos tratados aquí y van a poder apropiar algunos ajustes que ustedes consideren necesarios. Muchas gracias a todos por venir y le doy la palabra al doctor Cristian Jaquier de la OIT.